¿Supiste? ¿Supiste? Volvió todo lo que deberías tener en papel en tu biblioteca. ¿En serio? ¿En serio? ¡Vamos a verlo! Ay, le copias a 8. Estas introducciones son típicas de 8. Cállate, imbécil. Muérete. Capium, capium, capium. Todo lo que deberías tener en tu biblioteca, parte 4. Partamos. Finalmente, después de tantos meses, específicamente de Navidad de 2016, fue el último todo, pero absolutamente todo, lo que deberías tener en papel en tu biblioteca. Fue la parte 3. Ya esa sección le va increíble, tiene muchos views y muchos likes, así que tenía que continuar y acá estoy, en la parte 4. Y vamos a seguir con este listado de imprescindibles que deberías tener en tu biblioteca. Ustedes saben, y les recuerdo, que trato de ser lo más objetivo posible. De hecho, me he basado en tops que hay en internet, en blogs especializados, viendo otros youtubers, preguntándole a dueños de tiendas, amigos comiqueros, más mis propios gustos, e hice este gran listado. Y lo vamos a continuar. Y recuerden, si ustedes adivinan cuáles son los 9 que doy en este video, se los llevan a su casa. Así que, sin más preámbulo, ¡partamos! Nemo es un clásico y se considera el primer clásico de la historia del cómic. Esta versión basada en el cómic de Mackay y de la mano de Eric Shanower, Gabriel Rodríguez y en la tinta Nelson Daniel, que fue editado en IDW en Estados Unidos en 2014 y que el 2015 lo sacó Planeta con tapadura cartoné y se publicó bajo la línea de la editorial Babel. Este integral incluye los 4 números de esta nueva aventura de Nemo, y aunque por una parte sea una secuela, por otra es como una nueva versión del cómic anterior, dando paso a todo un mundo de escenarios imposibles. Aunque esté pensado para todo amante de los cómics, es idóneo para el público infantil, sobre todo por la historia y el dibujo. Persepolis es la historia autobiográfica de Marjane Satrapi, no sé iraní, así que perdónenme la pronunciación. Y premiada muchísimo. Es la historia de cómo creció en un régimen fundamentalista islámico que la hizo abandonar el país. El cómic empieza a partir del año 1979, cuando Marjane tiene 10 años y desde su perspectiva infantil es testigo de un cambio social y político que pone fin a más de 50 años de reinado de Shah de Persia en Irán y da paso a una república islámica. Persepolis ha cosechado una muy buena lista de premios y nominaciones en los principales galardones del sector. El 27 de junio de 2007 se estrenó en Francia la película animada basada en los 2 primeros álbumes, codirigida y coescrita por la propia Satrapi y Vincent Paronot. Watchmen. Hermoso. Qué hermosa edición que tengo yo. Como sabrán, hay un antes y un después por Watchmen, por mucho que Alan Moore lo odie. Esta hermosura, preciosidad y obra tremenda es aclamada por muchos, pero odiada por otros. Hay muchos que lo encuentran sobrevalorada, hay personas que simplemente no les gusta. Gustos, colores. Nadie te puede decir qué es bueno, qué es malo, qué debe gustarte, qué no. La crítica, los youtubers, las páginas, yo mismo, damos nuestra opinión y tratamos de ser objetivos de algo que podría llegar a gustarte. Pero eso no significa que debe gustarte. Es algo que yo siempre he criticado, es el hecho de que te imponen y hay gente que como zombie repite las palabras: Alan Moore es Dios, Grant Morrison es Dios, Watchmen es el mejor cómic del universo, y no es tan así. Deja de ser lavado el cerebro por muchos que te hacen creer que saben más que tú. Dale nomás, aprende y sigue lo que quiere y puede. Personalmente, yo sí creo que es una gran obra, me encanta, los dibujos me parecen perfectos, el color me gusta mucho, y ni hablar de la historia. La historia la encuentro redondita, tremenda. Como dije, marcó un hito dentro de los cómics, y desde este humilde rincón pienso que deberían tenerlo en su biblioteca. Pero como dije antes, pueden pasarse esa opinión por el trasero. Watchmen es una historia que encumbró aún más al autor Alan Moore. Con Dave Gibbons, dibujante, y el colorista John Higgins pasó lo mismo. En el principio fue una serie de 12 números publicada por DC Comics durante 1986
y 1987. Watchmen ha sido reeditada varias veces y traducida a distintos idiomas y ha obtenido premios tan prestigiosos como el Hugo. Alan Moore utilizó una historia de superhéroes semi-acabados para reflejar el pánico que los inundaba a todos por el momento, la Guerra Fría y la amenaza de cabezas nucleares sobre toda la población de la humanidad. Básicamente, el fin del mundo. Aún así, Watchmen es un argumento complejo porque va tratando varias tramas a la vez. El asesinato de un superhéroe, su investigación, la historia alterna de los primeros superhéroes surgidos entre los 40 y los 60 y otros tantos ramales que da la sensación de estar inmerso en una obra magna de varios volúmenes dentro de uno solo. Watchmen fue galardonada con el premio Kirby, Harvey, Hugo y por supuesto el Eisner en sus diferentes categorías. ¿Qué le sucedió al hombre del mañana? Tengo acá esta edición Unlimited, miren qué antiguo como está el logo. Una obra realmente hermosa, muy fácil de conseguir, lo han reeditado de varias maneras. Acá tengo la Unlimited, debe estar a 2.000 pesos chilenos y es una historia que realmente vale la pena tener en tus manos. Es el final que le dio Alan Moore a este Superman clásico. Es lo más bello, vemos una galería de villanos y te terminas dando cuenta que el gran villano detrás de todo esto y que siempre ha tenido Superman no es Lex Luthor, es otro, realmente maravilloso. Alan Moore, Curt Swan, George Pérez, Kurt Schaffenberg. Grandes nombres. La historia que llevó a la creación de este cómic es simple. En los años 80 los cómics empezaban a encabezar las listas de ventas, tenían un trasfondo más adulto que los simples cómics vistos hasta la fecha. Y la gente había dejado de lado la historieta en la que se veían héroes muy buenos para pelear contra enemigos tremendamente malos y vencer sin ningún tipo de problema. Semejante criba de cómics tocó de lleno a Superman, por lo que decidieron hacer un borrón y cuenta nueva y volver a lanzar su historia al mando de John Byrne, que le daría un enfoque mucho más renovado, haciéndolo más humano y dejando de lado los arquetipos que ya se habían creado sobre él. Pero entonces se creó un dilema. ¿Cómo concluirían la etapa antigua del Hombre de Acero? El difunto editor Julius Schwartz estaba a la cabeza de semejante proyecto, con el cual tendría que dar respuesta a todos los fans, explicando qué pasaría con Superman, Lois, Perry White, Jimmy Olsen, Luthor y un largo etcétera. Por lo que decidió buscar a Jerry Siegel, co-creador de Superman, para crear dicho final, el cual debería de ser digno, tajante y a su vez apoteósico, pero no lo encontró. A la mañana siguiente desayunó con un joven Alan Moore, que por aquel entonces no había creado su obra cumbre, y pese a que había trabajado en especial de Superman para el hombre que lo tenía todo, este no había tenido un éxito tremendo. Schwartz le comentó el trabajo que tenía por delante y el problema de que no encontrara a Jerry Siegel, a lo que Alan Moore le agarró del cuello y le dijo: si dejas que otra persona que no sea yo escriba esta historia, te mataré. El cómic vio la luz en 1986, dividido en dos partes, Superman 423 y Action Comic 583. El dibujo estaba a cargo de Curt Swan y el entintado de la primera parte a cargo de George Pérez, siendo Kurt Schaffenberg el entintador de la segunda. El cómic nos plantea el final de Superman de una manera que solo Moore podía conseguir, dejando a un lado las historias clásicas para presentarnos todo lo que en ellas veíamos de una manera mucho más trágica y memorable, como todo último cómic de un superhéroe como debería ser. ¿Qué le sucedió al Cruzado Enmascarado? Amo la de Superman, pero esta la amo aún más porque es ver de diferentes formas, punto de vista, la muerte de Batman dentro del alero del Eterno Retorno. Realmente es increíble, una historia que a mí me caló muy hondo gracias a Neil Gaiman y Andy Kubert. Nuevamente una edición Unlimited, tremenda. Editó estas dos historias que yo encuentro que son indispensables en tu biblioteca. Debes tenerlo en papel en tu biblioteca. Otro que es muy económico que puedes conseguir. Y la historia donde Alfred te cuenta que es el Joker. Oh my god, perdón por el spoiler, pero hágase un favor y léalo. Esta obra surgió cuando hace unos años Grant Morrison planteó una trama argumental en Batman Rip que llevaría a una aparente muerte a Batman. Genios, como siempre, en DC decidieron aprovechar la ocasión para hacer un cómic que tratase precisamente sobre el final del personaje, si bien en la práctica sería independiente de la continuidad del momento. Es del 2009 y pretendía ser la última historia de Batman, contada en el funeral de este por aquellos que lo conocieron. La idea de esta última historia del hombre murciélago tiene su origen en ¿Qué fue del hombre del mañana? De Alan Moore, que acabo de hablar de él.
que pretendía homenajear a Superman y esta vez querían hacer lo mismo con Batman. Esta obra toca, tal vez involuntariamente, el tema del eterno retorno. Lo dijo Moore en Watchmen, nunca se acaba. Y lo repite el sombrerero loco en su elegía de este tomo. Nunca abandonó, no se ha terminado, nunca termina. Y aquí el concepto de Nietzsche del eterno retorno está inspirado en la idea de la deflagración que destruye la tierra para que vuelva a alzarse de sus cenizas y que todo vuelva a ocurrir. Es la idea que hay detrás del Fénix, del Uroboro, del Ragnarok nórdico y de la mismísima Madame Bovary. Por lo tanto, la historia nunca es lineal, sino cíclica. Todo esto ha pasado y volverá a pasar. Ha de morir para volver a nacer y volver a vivir las mismas experiencias. Que, si pensamos bien en ello, es exactamente lo que pasa en el mundo real. Los guionistas y dibujantes van y vienen, aportan sus interpretaciones y estas influyen en otro, al menos hasta que pierden el interés de los lectores. Es un continuo cambio que DC siempre ha intentado ordenar y justificar mediante complicados eventos cósmicos. ¡Crisis! Cuando en realidad sería más sencillo si los propios personajes rompiesen el cuarto muro y comprendiesen su situación. Mi queridísimo, y dentro de mis cómics favoritos, mi top 5, la Doom Patrol. La patrulla condenada, como dicen los españoles. Grant Morrison en la cúspide. Lo mejor de Grant Morrison junto con Lo Invisible. Hay mucho más, pero están dentro de mis favoritos. Y bueno, este es un imprescindible. Y la edición de CC Comics es realmente buena. Tapadura y toda la historia, a mí me ha gustado muchísimo esta edición de CC. Felicitaciones. Guionista escocés llegó a la colección cuando esta se encontraba en su punto de mínima popularidad, pues la aureola del título de culto se había caído tras la etapa de Kupperberg, quien, a pesar de los máximos esfuerzos, no hizo más que generar un título de superhéroe más sin nada destacado. La llegada de Grant Morrison había sido largamente planteada, y aprovechando el evento Invasión que poblaba DC Comics, principalmente aquellas colecciones dirigidas por Ken Giffen, con gran poder dentro de la empresa, Kupperberg dejó limpio el grupo para que Grant Morrison pudiese hacer todo lo que quisiera y generar una alineación completamente renovada en lo que sería una encarnación totalmente diferente del grupo a pesar de no reiniciar la numeración. Así pues, Celsius y Scott Fisher morían en el número 18 de la colección. Dentro de los eventos transcurridos durante el evento Invasión, el espíritu negativo abandonaría a Negative Woman, Bloodstone se quedaría en coma y Karma abandonaría el grupo perseguido por la ley, uniéndose eventualmente al Suicide Squad. Esto dejaba al implacable Robotman como única constante del equipo en conexión con el pasado. Fue entonces en el número 19 cuando Grant Morrison comenzó a colocar las piezas sobre el tablero, dejando finalmente un equipo formado por Niles Caulder, que efectivamente no había muerto, el propio Robotman, Tempest y 3 personajes creados para la ocasión por el propio guionista, Revis, Crazy Jane y Dorothy Spinner. Es un personaje que da vuelta en el dedo. Ah no, esos son otros Spinner. La construcción del grupo sigue ya el clásico esquema de la Doom Patrol y otros muchos sobre equipo. Niles Caulder decide retomar la actividad del grupo y para ello va buscando uno a uno sus componentes. El motivo, evitar que una secta llamada Los Hombres Tijera establezca una ciudad imaginaria como real. Además, cabe destacar que la base del grupo será de la antigua base de la Liga de la Justicia de América. El tono oscuro se irá haciendo latente conforme avanzan los números con tramas mucho más adultas, psicodélicas, donde lo surrealista primará ante lo meramente superheroico. Primarán las tramas religiosas y el infierno tendrá gran protagonismo, con villanos como Red Jack, que resulta ser una fusión entre Dios y Jack el Destripador, el Cuadro que se comió París, el quinto jinete del apocalipsis o Valcisas, ángel custodio de la tierra. También volverán los clásicos antagonistas de la Doom Patrol. La Hermandad del Mal, liderada por Cerebro, se narra en sus páginas el origen de Flex Mentalo, personaje fetiche del guionista, y veremos como el Club de los Barbudos envía a un psicópata traumatizado por no tener pelo para afeitar a Niles Caulder, en venganza por batallas anteriores. Al no poder usar a John Constantine por mandato editorial, el guionista creó a Will Colby Kipling, que yo le había contado esto en la fanpage de Yo Leo Comics. Un personaje casi clonado del inglés que se convertirá en un secundario recurrente de esta etapa. El final, muy morrisoniano, te hace pensar, hace dudar al lector de qué es real y qué no. Un final tipo Morrison. Dios ama, el hombre mata. ¿Qué
qué gran novela gráfica de Don Chris Claremont, un guionista que yo amo mucho, como dice Imaginauta. Es esta novela gráfica en la que el patriarca mutante concentró todos los elementos que contribuyeron al éxito de la franquicia mutante durante la década de los 80, al tiempo que sentó las bases de la evolución de sus sufridos personajes. La primera parte de los 80 constituyó en la Casa de la Idea un periodo de experimentación, en el que vieron la luz nuevas fórmulas y formatos. Así comenzaron publicaciones tan interesantes como la revista Epic Illustrator y una colección de novelas gráficas con la que Shooter quería demostrar que Marvel podía publicar álbumes a la europea. Proyectos especiales se anunciaron, se publicaron y se convirtieron automáticamente en clásicos. Por supuesto, los mutantes participaron en esta estrategia y así las entregas cuarta y quinta de la flamante línea de novelas gráficas marvelianas estuvieron dedicadas precisamente a la expansión del sello X. Los X-Men era en ese momento uno de los baluartes de la empresa y de aquí que se multiplicaran los proyectos para explotar la mina de oro. En esta obra, los X-Men se enfrentan al nacimiento de un movimiento fanático religioso que está llevando a cabo acciones inquisidoras contra los mutantes, agarrándose de una ideología lo más purista posible que sigue los dictados de la Biblia. Claremont, en pleno punto cumbre de su carrera, nos presenta una crítica a la sociedad llena de racismo, manipulación, intolerancia, exterminio, fanatismo, xenofobia y todo tipo de males con los que todavía tenemos que convivir en estos tiempos, pese a que la inspiración llegase a Claremont fruto de sus viajes por Estados Unidos a principios de los años 80. Invincible. Esta edición integral de Invincible de Aleta es una joya dentro de mis cómics más preciados. Poco a poco, Mark Grayson se fue convirtiendo en uno de mis superhéroes favoritos de la vida. Creo que Invincible está también en mi top 5 de cómics favoritos. Esta cuarta parte de todo lo que deberías tener en tu biblioteca tiene mucho de mí, en verdad. Esta sí que sí, porque está mucho dentro de mi top 5 de cómics favoritos. Invincible está a otro nivel. En el año 2003, Image Comics centró sus esfuerzos editoriales en la recuperación del género superheroico. Para lograr su objetivo recurrieron a la publicación de diversas series como Dominion, Freebirder, Venture o Clockmaker, pero solo una de ellas logró asentarse gracias al reconocimiento del público y crítica especializada. Invincible, creada por Robert Kirkman y Cory Walker, se ha convertido, por méritos propios, en la serie más popular de Image desde Spawn. ¿Qué ocurriría si fueras un adolescente hijo de uno de los superhéroes más poderosos del planeta? ¿De qué modo afectaría tu vida? ¿Qué ocurriría si fueras heredero de sus poderes y del oficio de superhéroe de tu padre? ¿Acaso esto afectaría tu vida? Muchas son las preguntas que plantea este cómic. Mark Grayson es un chico adolescente, hijo del poderoso héroe Omni-Man, pero tiene una vuelta de tuerca que se mueren y se convierte en uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. La serie sabe combinar el humor, la acción y la tragedia, llegando a darnos unos giros de guión que se mueren, nos sorprenden y nos mantienen pegados a las páginas cada número. Tendremos conspiraciones, traiciones, invasiones, viajes en el tiempo, viajes dimensionales, lo típico en este mundo de entretenimiento. No falta la referencia a los personajes más icónicos de las grandes compañías tratados de la manera Kirkman, ni apariciones de varios personajes de la editorial Image, Hombre Lobo, Savage Dragon, Super Patriot, para dar una impresión de un mundo completo e integrado. Otra gran virtud de la serie es su gran elenco de personajes secundarios, los cuales son muy bien tratados, con unas personalidades muy marcadas y que aportan un gran interés a la serie con una serie de subtramas y mostrando sus orígenes. Hellblazer, hábitos peligrosos de Garth Ennis, del dios Garth Ennis. Si Garth Ennis toma las riendas de alguien como John Constantine, tienes un montón de violencia, cinismo, trampas, mentiras. ¡Wow! Garth Ennis, tremendo. Realmente obtienes una de las mejores etapas de Hellblazer. En 1991, Garth Ennis tomó la rienda del personaje e impregna al personaje de nuevos conceptos, de lo transgresor de sus guiones, al mismo tiempo que nos muestra nuevos rasgos en la personalidad de Constantine, haciendo de que el personaje se muestre muy cínico y bastardo. Ennis lo enfrentará contra la enfermedad y le creará la enemistad eterna con el primero de los caídos y el resto de la jerarquía infernal, en uno de los arcos más importantes, Hábitos Peligrosos. Ennis también tocará el tema social, nos hablará de la eterna guerra oculta entre el cielo y el infierno, nos mostrará el poder de una secta de vampiros, mostrando en todo ello las características y el mal vivir que definen los guiones del autor, que libre de complejo hará fuertes críticas a temas políticos y sociales como el ira
o desplegando toda su fuerza sobre el fanatismo y la religión. Ennis también hará hincapié en el mundo que rodea a Constantine y nos mostrará cómo el amor puede cambiar al personaje, las amistades tan peculiares y su relación con ellas que tiene el bueno de Jon. Los dibujantes que acompañan al guionista en su etapa son Mike Hoffman, Will Simpson, David Lloyd, John Higgins, aunque quizás Steve Dillon, con el que formaría dupla más tarde en Preacher, fue el más habitual y con quien mejor se entendió el guionista. Garth Ennis y Dillon realizaron también un one-shot especial, Heartland, dentro del universo Hellblazer, que hablaba del regreso de Kit Ryan, una novia de Jon, a Irlanda, su tierra natal. En esta etapa, el número 51 es trabajo del guionista John Smith. Años después, Garth Ennis volvió en un nuevo arco argumental, Hijo del Hombre, en los números 129 al 133 gringo. Espero que les haya gustado este vlog, ojalá esto les sirva para sus próximas compras, qué es lo que quieren, qué es lo que se van a ir autorregalando más adelante, o le pedirán al viejito pascuero, a la polola, al pololo, al papá, a la mamá, quien sea. Ojalá estas recomendaciones les sirvan mucho, y si es así, denle like, pongan en los comentarios, me gustó, este sería mi todo en papel en biblioteca. Por favor, compártanlo con los amigos, viralicemos este canal, ojalá tenga más suscriptores y seguir creciendo. Y les dejo, si este video llega a más de 300 likes, hacemos la parte número 5. Solo 300 likes. Y recuerden, siempre, pero siempre, usar forrito para cuidar los cómics. Nos vemos. Adiós.